Hacemos contacto con el maestro Leo Zuckerman, muy pendiente de todo lo que anunció ayer el director general de Petróleos Mexicanos sobre la reestructuración financiera de la otrora poderosísima empresa paraestatal del gobierno, de la que se hablaba como el órgano idóneo para administrar la abundancia petrolera en los años 80, y hoy estamos hablando de una empresa en crisis, en una crisis de liquidez, más no de solvencia, según dijo el director de Pemex ante estos micrófonos, José Antonio González Anaya, el día de ayer. Leo Zuckerman, ¿cómo estás viendo el panorama que pinta el petróleo, el crudo mexicano, la situación de petróleos mexicanos y las soluciones que apunta su director general, José Antonio González Anaya? Buenas noches, Leo. Buenas noches, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Pues mira, el problema de Pemex, Pepe, es que es una empresa muy mal administrada, que comete muchos excesos, que tiene muchos problemas, tanto de plantilla de personal como de capital de trabajo. En fin, yo te lo resumiría, es un desastre administrativo. Lo que pasa es que cuando el precio del petróleo está alto, Pepe, pues esos errores de la administración no pintan, o digamos que pasan a un segundo plano, porque es tan alta la rentabilidad de la empresa que pues pasan desapercibidos estos problemas administrativos. Los problemas desde luego vienen, Pepe, cuando, como lo estamos viendo ahora, el precio del petróleo cae y bueno, pues ya Pemex se tiene que salir a endeudar para pagar no solamente sus deudas, sino a proveedores, y cada vez peor, porque fíjate, el año pasado Pemex salió a los mercados y se endeudó en 20,000 millones de dólares, Pepe, pero ni siquiera le pudo pagar a todos sus proveedores. Sabemos que hay grandes retrasos en los pagos de las facturas en Pemex a sus proveedores, a los contratistas. Ayer nos decía que la deuda con proveedores, nos decía el director de Pemex, asciende a 147,000 millones de pesos, de los que solo ha pagado 20,000, y esto genera una... Pues me da mucho gusto que José Antonio González Anaya ya tenga la cifra finalmente de cuánto le deben a los proveedores, porque uno de los problemas que tenía el antiguo director de Pemex es que ni siquiera sabían cuánto le debían a los proveedores. Imagínate el desastre administrativo, Pepe, de ni siquiera saber cuánto debes de facturas en tu empresa. Ahora, el tema, la prueba de fuego de todo esto, Pepe, de si el recorte en Pemex va a funcionar o no, va a ser cuando las calificadoras de la deuda de Pemex, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, hagan el análisis financiero y vean si efectivamente alcanza o no este recorte para solucionar los problemas de liquidez de corto plazo de la empresa, o si se quedaron cortos. Yo creo que si se quedan cortos, le van a bajar de nuevo la calificación a la deuda de Pemex, lo cual será una terrible noticia para la empresa. Y más terrible aún, Pepe, es si va a entrar el gobierno a rescatar Pemex con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes. Esa es la siguiente fase. Es decir, que sean tan grandes los problemas administrativos de Pemex, que sean los contribuyentes, tú, yo, todos los que pagamos impuestos, los que acabemos pagando el desastre administrativo. Y eso nos lleva a una pregunta muy relevante: ¿por qué los contribuyentes tenemos que pagar la ineficiencia administrativa de Pemex? ¿Por qué no el gobierno se pone las pilas y arregla la situación administrativa de Pemex? Y eso inevitablemente nos lleva, Pepe, a un tema político, porque parte del problema es la relación tan generosa que existe entre la empresa y el sindicato, donde pues los trabajadores de esa empresa son muchos, sobran muchos trabajadores. También sabemos que tienen unas prestaciones de lujo,
muy bien por ellos, hay que decirlo. El problema es que no nos pueden endosar a todos los mexicanos la cuenta de estas prestaciones. Vamos a ver, Pepe, si realmente José Antonio Anaya puede. Como te digo, la prueba de fuego va a estar en la evaluación que hagan las calificadoras. Y aquí lo grave en todo esto es que Pemex está peor que hace 30 años, cuando, repito, en los tiempos de José López Portillo se hablaba del éxtasis para administrar la abundancia, y hoy estamos muy cerca de la pobreza y estamos en la agonía de, a lo mejor, de una quiebra. Claro, no llegará tanto, pero prácticamente cerca del borde del abismo de una quiebra. Pemex está peor que hace 30 años y no hay responsables, hay culpables, todos empeñados en justificaciones que son las peores de las explicaciones, ¿no crees? Luego, Pepe, uno de los problemas que no se han hecho es la rendición de cuentas de tantas administraciones priistas y panistas que han pasado por el gobierno de la República y que han mal administrado a esta empresa. Yo creo que eso nos lleva a pensar que más que ser un problema de la empresa, es un problema estructural, es un problema de que el modelo de administración del petróleo en México es un modelo fallido. Necesitamos otro modelo. Afortunadamente ya tenemos la reforma energética. La pregunta es si va a sobrevivir Pemex a la nueva reforma energética y a los precios del petróleo tan bajos. Y tú dices, no está quebrada Pemex. No, efectivamente no está quebrada Pemex porque es una empresa cuyo dueño es el Estado. Pero si Pemex fuera una empresa privada, yo te diría que estaría ya buscando la protección jurídica para una posible bancarrota, porque, como bien lo dice su director, tiene un problema de liquidez en el corto plazo, no está pudiendo pagar sus cuentas. Y eso, pues cuando sucede eso con una empresa, Pepe, pues inevitablemente lleva a una reestructuración de sus pasivos a través de la protección de la ley de bancarrota. No lo va a hacer Pemex, pero porque su dueño es el Estado, pero lo siguiente es el rescate por parte del contribuyente mexicano, y ahí, insisto, pues viene una pregunta muy relevante: ¿por qué tú y yo y todos los amigos que nos están escuchando que pagan los impuestos tenemos que pagar con nuestros impuestos las ineficiencias administrativas de una empresa mal administrada, Pepe? Te agradezco mucho, Leo, bienvenido de tu largo viaje. Ya nos contarás de las Islas Malvinas, las Islas Falkland, debo decir, porque tú fuiste con los ingleses, pero bueno, ya platicaremos el tema el jueves. Aquí nos vemos. Con mucho gusto, porque sí hay cosas muy interesantes, entre otras el modelo que está adoptando ese gobierno de las Falkland para sacar el petróleo. Si quieres lo platicamos el jueves. El jueves tenemos cita. Gracias, Leo, buenas noches. Gracias, Pepe, un abrazo, gracias. Un abrazo al maestro Leo Zuckerman. Son las famosas últimas palabras. Vamos a una pausa, volvemos, hay más información.